Que el Señor les bendiga. ¿No quieren que el Señor los bendiga, parece? Que el Señor les bendiga. Ahí sí, güey. A veces nos cuesta confirmar algunas cosas, ¿cierto? Por eso es importante poner atención a lo que nos dicen para aceptar también la bendición del Señor. Aunque con respecto a esto, yo siempre creo que estamos mal en decir que el Señor nos bendiga. Yo creo que es mejor decir el Señor nos bendijo, ¿cierto? Porque el momento que la palabra del Señor llegó a nuestras vidas, inmediatamente recibimos la bendición de Dios e inmediatamente pasamos a ser hijos de Dios, ¿cierto? Por lo tanto, el Señor nos bendijo. Caminamos en su bendición. Amén. Según un estudio estadístico a nivel global, determina que Chile es el tercer país de Latinoamérica más consumidor de televisión digital y que en promedio cada chileno consume alrededor de 5 horas y 57 minutos. Además de eso, Chile es el quinto país más consumidor de redes sociales en el mundo, con un consumo aproximado de 3 horas y 28 minutos. En promedio. En promedio, lo que quiere decir que cada uno de nosotros pudiera consumir mucho más. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 2. Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 2. Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 2. Y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Le invito a orar. Padre bueno, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te damos gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Tu palabra siempre cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Y en esta tarde ya, Señor, queremos rogarte que ese propósito, Señor, también cumpla en nosotros un crecimiento, una madurez, un aprendizaje, para poder llegar, tal como nos enseña la Escritura, a la altura y a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego que me uses para tu gloria, bendigas cada uno de los que estamos aquí presentes en tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. He decidido ponerle por título a este mensaje, hashtag puesto los ojos en Jesús. Usted se preguntará, ¿por qué hashtag puesto los ojos en Jesús? Nos estamos poniendo modernos, dicen algunos a lo mejor. Y la verdad es que en base a esta misma información que acabo de compartir, no es de extrañar que gran parte de todos los que estamos aquí presentes estemos con un acceso permanente a las redes sociales, a la televisión digital, al mundo virtual, ¿cierto? Al mundo online, como algunos le podrían decir, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque es la vanguardia, es lo que existe hoy en día. Cada vez el mundo avanza a pasos agigantados a la tecnología. De hecho, según información, se cree que el 94,9% de la población mundial es internauta. Estaríamos diciendo que casi el 5% de la población todavía no tiene acceso al Internet. Según el INE, el año 2022 en Chile hay alrededor de 33 millones de celulares. Fíjese, 33 millones de celulares. Es decir, cada persona a veces puede tener 1,2 teléfonos en promedio. Y el 2024, la gran mayoría de las empresas ha considerado un 40% de su presupuesto en su gasto empresarial. Esto no es extraño. ¿Por qué motivo? Como bien decía recién, la intención
y el funcionamiento actual está basado en la tecnología. Y la atención de las personas está al alcance de su mano en lo que está sucediendo en China, en Uruguay, a través del Internet, ¿cierto? Tenemos el acceso del mundo hoy al alcance de nuestras manos. Y las empresas desde siempre han buscado la intención en el ámbito comercial llegar a la atención de la gente. Es por eso que han hecho estudios de todo tipo con el fin de crearles necesidades o cubrirles sus necesidades. Junto con ello, también han buscado estudios para saber cómo piensan, cómo toman decisiones, cómo actúan en su consciente y en su subconsciente, sabiendo incluso qué tipos de colores los atraen más, qué tipos de diseños los llaman más, qué tipos de sonidos hoy en día a través de las bases de datos, de la inteligencia artificial, incluso mantienen un control de información de cada uno de nosotros con solo un clic. Lo que podríamos decir claramente que gracias a estos patrones tecnológicos es posible que nos conozcan mucho más que nosotros mismos nos conocemos. No los quiero asustar con esto, sino que simplemente compartir esta información, porque de alguna forma esta información, basado en lo que la Escritura nos dice, nos está quitando el foco de atención de nuestra vida espiritual, como hijos de Dios. Hashtag puesto los ojos en Jesús. El uso constante de las tecnologías, si bien es cierto, no es del todo malo porque nos permite también desenvolvernos en el mundo actual, está afectando de alguna forma el objetivo de nuestra vida como creyentes. Y es de importancia que nosotros, como tal cual lo hacía en algún momento el salmista, analice su vida personal y analicemos nuestra vida personal en condición de cómo estamos enfrentando nuestra persona a la luz de la palabra del Señor. Volvamos a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Me quiero quedar aquí en esta parte, en el versículo 1, principalmente en que tenemos tan grande nube de testigos. Recuerden que tenemos un objetivo. Este versículo quiero que lo tenga como un consejo de parte del Señor y como el objetivo de nosotros como creyentes, puesto los ojos en Jesús. Primero, nos dice el Señor aquí que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿cierto? Pero antes de eso nos dice claramente, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y esa palabra tan me llamó la atención porque perfectamente podría haber dicho teniendo grande nube de testigos. Pero le resalta la palabra tan, insinuando que existe muchísima gente, de alguna forma, observándonos. Y si lo contextualizamos, estamos hablando de una época donde no existía internet, sino que el contacto con las personas era como lo tenemos nosotros hoy en día, face to face, ¿cierto? Y de alguna forma ese contacto face to face terminaba cuando se dejaban de ver, lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros hoy en día tenemos ese contacto face to face aquí y somos testigos de nosotros mismos solamente por estar aquí, pero el día de que dejemos al ratito, ¿cierto? Cuando salgamos de la reunión, ya no seremos tan testigos, ¿cierto?, de nuestros actos, ¿cierto? De hecho, me llega a la memoria el recuerdo de pastor cuando él decía, si un día tuviera que ir a, no sé si un tribunal o llevar a alguien como testigo, él dice, yo no llevaría a nadie de la iglesia porque los de la iglesia me ven solamente el día domingo y a lo mejor una que otra reunión. Llevaría a mis vecinos, porque mis vecinos saben cómo actúo prácticamente yo todos los días. Es por eso que nosotros de alguna forma vemos en el contexto que ese tan grande nube de testigos existió en algún momento face to face, cada vez en un aspecto físico. Pero se terminaba, ¿cierto?, una vez que se dejaba de ver a la otra persona. Hoy en día, en este mundo virtual y digital, no es tan así.
Hoy en día en este mundo digital y virtual, nosotros cada uno comparte el lugar donde está muchas veces, entrega información muchas veces de lo que come, de lo que le gusta. De alguna forma nuestra tan grande nube de testigos se ha ampliado no solamente al círculo cercano, sino que ya prácticamente a todo el mundo. Y a la base de datos, información también de inteligencia artificial y un montón de patrones que existen en la tecnología donde saben de nosotros específicamente. Por lo tanto, esa tan grande nube de testigos nos acompaña ahora incluso hasta en el lugar más íntimo de nuestro hogar, ¿cierto? Lo que podríamos decir el baño, ¿cierto? ¿Cuántas personas no van con su celular al baño? Hasta ese lugar más íntimo, también esa tan grande nube de testigos nos acompaña. Y esto no solo nos observa, sino que de alguna forma reúne información de toda nuestra vida, de todo lo que hacemos, de todo lo que nos gusta. Y aunque usted no lo crea, esto, tal cual como dice la Escritura, que debemos despojarnos de todo peso, termina por estar generando un nuevo peso. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea en su consciente o su subconsciente, basado en todos los estudios y en el funcionamiento de la tecnología a nivel comercial, busca que usted tenga intereses por determinadas cosas. Determinados influencers, determinados productos, determinados, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted está en las redes sociales creyendo que usted y yo, porque también soy de ese 94%, creemos que somos autosuficientes, autovalentes y nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Claro, cuando estamos conscientes. No sé si se acuerdan un mensaje que había compartido hace un tiempito atrás, que en el punto de la conciencia solamente tenemos 4 horas al día donde nosotros podemos tomar una decisión consciente. El resto son todas inconscientes. Por lo tanto, ¿somos autovalentes en nuestras decisiones o en lo que hacemos? Absolutamente no. Y es por eso que estas grandes cadenas han buscado ese conocimiento. ¿Por qué a la luz de la Escritura es importante de que veamos cómo puede estar afectando nuestra vida como creyentes? Porque la Escritura nos dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Vivimos en un mundo, como decía el hermano Cristian, no todavía en tinieblas, pero sí en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, alejado de la verdad, y que en algún sentido tenemos que mostrar la luz de Cristo. Cuesta hacerlo porque estamos siendo partes también consumidores de estas herramientas, que son útiles, como bien les dije, no las satanizo, digamos, pero sí son útiles, pero de alguna forma nos cambia el foco, nos pone un peso, nos crea necesidades que a veces ni siquiera tenemos. ¿Por qué? Porque vemos de repente a ciertos influencers o a ciertas personas, familiares, amigos, que tienen la posibilidad de, no sé, ir a un restaurante X, comprarse un vehículo X, y a nosotros nos nace en alguna ocasión la necesidad, dependiendo cómo estemos también en el estado de ánimo, nos nace la necesidad, yo también quisiera ese auto. ¿O qué tengo que hacer para tener ese auto? Y empiezo a sacar cuentas y empiezo a crear necesidades en mi vida fuera de lo que la Escritura me está diciendo, porque genera también en mí insatisfacción de lo que el Señor me ha dado. Y es difícil alcanzar ese punto de madurez en nosotros de estar satisfechos, contentos, como dice la Escritura, con la comida y el vestido. Es difícil llegar a ese punto de madurez en un mundo constante de marketing, de publicidad, o algunos dirían políticos medio capitalistas, etcétera, etcétera, pero que incita al consumo. Es difícil, ¿cierto? Porque de alguna forma, sobre todo los que tenemos hijos, nuestros hijos también empujan fuerte a esa necesidad. Yo también quiero eso, papá, cómprame esto, etcétera, etcétera. Y a veces nosotros, por querer dar el gusto, pasamos esa delgada línea y salimos fuera del propósito de Dios. # puesto los ojos en Jesús. Donde de alguna manera nosotros deberíamos estar contentos con la comida y el vestido, contentos con lo que el Señor nos da. Si un día tenemos trabajo, agradecidos al Señor. Si un día no lo tenemos, agradecidos al Señor. Si un día tenemos un sueldo alto, agradecidos al Señor. Si un día no lo tenemos, agradecidos al Señor. Tal como Pablo en la Escritura lo dijo, he aprendido a contentarme tanto en la riqueza como en la pobreza, he aprendido a vivir en necesidad como en riquezas. Yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de tener un buen trabajo y trabajos intermedios, trabajos muy bajos. He tenido la oportunidad, no desmereciendo ningún trabajo, pero donde he tenido hartos ingresos, bajos ingresos y distintos tipos de trabajo.
Pero no es hasta ahora, en estos momentos de mi vida donde no tengo trabajo, agradezco también el no tener trabajo. ¿Por qué motivo? Porque me ha llevado a madurar en otros sentidos, en otros aspectos, a disfrutar otros puntos de mi vida, de mi familia, de mi hogar, que me eran necesarios a lo mejor identificar, que estaban mal y que puedo solucionar. Porque muchas veces, el otro día conversaba con un médico y me decía, qué bueno verte así, un médico científico, porque a pesar de los exámenes que están bien, me da gusto verte así, yo no te conozco, pero te veo tranquilo, me dice. Cualquier joven a tu edad estaría desesperado porque no tiene trabajo, porque tiene que lograr ciertos objetivos, porque tiene que aquí, tiene que allá, tiene que acá. Y yo le dije, sí, que gracias a Dios, no lo sé que el Señor me va a bendecir con un trabajo en algún momento, el momento llegará, hasta ahora no me ha faltado, y siempre cuando llega ese pensamiento de necesidad, la Escritura aparece, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y es difícil cuando ese texto no le toca a uno, digamos, ¿cierto? Es difícil porque la palabra muchas veces, mientras no le toque a uno, uno no la entiende. Pero cuando le toca, qué interesante se vuelve el Señor en nuestras vidas. Su poder, cómo de alguna forma toma relevancia este texto, en esta época sobre todo, el dejar pesos. El dejar pesos. Una de las últimas cosas que aprendí antes de salir de mi último trabajo era el concepto caminar ligero. Caminar ligero. Muchas personas de años o generaciones anteriores amaban sus trabajos, ¿cierto? Se casaban prácticamente con su trabajo y cuando salían de su trabajo de alguna forma era un dolor tremendo y morían de pena, ¿cierto? Morían de tristeza porque su vida y su mundo estaba en su trabajo. En mi caso yo aprendí en parte lo mismo, en mis últimos 2 trabajos de hartos años, yo tenía libros, tenía ropa, tenía de todo, era mi vida ese trabajo. Cuando me fui en el anterior trabajo, tuve 2 días que ir a buscar mis cosas, porque en el puro día no podía. En el último trabajo, como había programado mi salida, tuve más días para ir sacando mis cosas. Y lo interesante de eso es que ahí aprendí ese concepto de caminar ligero, porque la generación de actual piensa un poco así, caminar ligero. ¿En qué sentido? En que si lo echan, da lo mismo, se va, pesca sus cosas, se va, lo poco que lleva, porque por lo general no se compromete en ningún sentido con el trabajo, lleva su sola presencia y sus conocimientos, y con eso es suficiente, no genera más vínculos. Y es fácil para ellos caminar ligero, para las generaciones anteriores no es tan fácil. Pero entender este concepto de caminar ligero, para mí ha sido súper útil cuando lo comparo con la palabra. Despojarnos de todo peso. De todo peso no quiere decir deje ser que usted y yo nos pongamos irresponsables, no. Sino que hay pesos adicionales a nuestras vidas que no son propios de lo que el Señor quiere para nosotros ahora que somos hijos de Dios. Y hay pesos que de alguna forma nos terminan por dañar. Como yo les decía, nos pone insatisfechos. Y no solo eso, sino que nos lleva automáticamente a merced del pecado constante, que es infracción a la ley, que es alejarnos del Señor. Y lo curioso es que tal como dice la Escritura, acompáñeme ahí, el versículo 1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El asedio implica simplemente el contorno. El pecado está en nuestro contorno, está en nuestro derredor, de alguna forma esperando el momento preciso para penetrar en nuestra vida. Y de alguna forma su objetivo es alejarnos de la visión del Señor, alejarnos de Dios. Es por eso que este texto es importante, sobre todo en esta época donde la alfabetización digital, ¿cierto?, es recurrente para poder estar como yo les decía anteriormente, en la vanguardia. Y no debemos mirarla tampoco, que vamos a satanizar las redes sociales, el internet, etcétera, etcétera, sino que de alguna forma, a través de la luz de la Escritura, seamos capaces de identificar qué es lo que es realmente un beneficio o hasta qué punto puede ser un beneficio en nuestras vidas y qué no lo es. Porque muchas veces nosotros miramos la Escritura solamente como un libro
de Dios, un libro espiritual y no como un libro que es para nuestro consejo, para nuestra guía. Y no le damos la importancia y la utilidad en todas las áreas de nuestra vida. Solamente creemos que es un libro a lo mejor que podemos abrir solamente el domingo o otro día de la semana en específico, y no para pedir consejo. Y recordemos que la palabra del Señor nos dice que el consejo de Jehová permanece para siempre. No es un consejo común como el que nosotros pudiéramos darle a alguien. El consejo de Jehová permanece para siempre, porque es verdad. Siempre nos va a mostrar la verdad. Por eso es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Otro de los puntos que nos quita del objetivo el demasiado uso de a lo mejor de estas redes sociales o el mundo digital de alguna forma esta visión que perdemos del Señor es que nos desconcentra de la carrera que tenemos por delante. Vamos nuevamente al versículo 1. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si bien decía que el promedio, ¿cierto? Cada uno de nosotros en promedio tenía aproximadamente 3 horas o 5 horas, dependiendo la estadística del mundo o en Latinoamérica, es posible que más de alguno de nosotros implique más tiempo a la televisión digital, ya sea en la noche, en la mañana o en el celular, en todo el día que estamos haciendo ciertas cosas. Pero independientemente de eso, de alguna forma, esto que es un medio de comunicación, que es un medio que nos desvía, nos está desconcentrando de la carrera que tenemos por delante. ¿Y cuál es la carrera que tenemos por delante? Puesto los ojos en Jesús. Ser a la altura y a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la carrera que tenemos por delante, porque Cristo es nuestra meta. Cristo es el que nos muestra el camino que debemos de seguir. Pero esta carrera que tenemos por delante, los pasos de Jesucristo muchas veces los desviamos por otras cosas y invertimos nuestro tiempo en sacos rotos. Quiero dejar este concepto. Invertimos nuestro tiempo en sacos rotos. Porque todo el tiempo que usamos en todas estas cosas, usted y todo nuestro esfuerzo que también muchas veces nosotros mostramos al resto, ¿cierto? Porque a veces nosotros compartimos, oh, estoy aquí en el restaurante tanto, oh, me compré el auto tanto, oh, esto y esto otro. Si usted lo analiza fríamente, son cosas que cuando usted se muera no se las va a llevar. Y en el cielo no harán absolutamente ningún cambio. Es duro lo que le estoy diciendo porque muchos de nosotros nos esforzamos por querer estar bien. Pero ¿hasta qué punto ese esfuerzo es necesario realmente en nuestras vidas? Estamos, como decía Charles Spurgeon, mandando cheques al Banco Celestial, o como decía Pablo, ¿están nuestras inversiones de alguna forma en el Banco Celestial? Estamos trabajando para nuestra eternidad porque la Escritura nos enseña y nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos y nosotros somos turistas aquí. Y lamentablemente hemos cambiado nuestro concepto de turistas en este mundo y estamos viviendo realmente como turistas. ¿En qué sentido? En que estamos gastando toda la plata. Estamos gastando todo nuestro tiempo, todos nuestros recursos, todo lo que tenemos lo estamos gastando aquí, en el lugar que estamos de paso. Con la diferencia que cuando volvamos a nuestra casa, que es la eternidad en el cielo con el Señor, ya no llegaremos contentos por todo lo que hicimos hoy, que lo pasamos bien en el mundo, no nos servirá de nada. No sé si me están entendiendo. No nos servirá absolutamente de nada. Oh, qué bonito, no podremos llegar al cielo a contarle al Señor. Señor, ¿viste en el auto de último modelo que yo estuve? Señor, ¿viste el último restaurante que visité, no sé, en tal lugar? ¿Lo viste? El Señor no le importará. Porque la única forma para que exista gozo en los cielos y fiesta en el cielo es que un alma se arrepienta. Y que nosotros de alguna forma seamos esa luz del mundo y esa sal de la tierra capaz de ayudar a la obra del Señor como obreros. Hay un himno, un coro que dice, que me gusta mucho y siempre se me olvida, que es trabajando en la viña del Señor. Trabajar, ¿cierto? Me encanta ese himno. Yo lo conocí aquí. ¿Qué importancia es trabajar en la viña del Señor cuando de repente nos toca?
Muchas veces, para todos es un desafío. Para mí el estar parado aquí, créame que no es fácil, es un desafío importante. Muchos dicen, oh, como decía el hermano Freddy, tiene buen hablamiento, dirían algunos. ¿Cierto? Dicen, no, sí. Pero no es fácil. Yo siempre digo, para mí es difícil. Para mí es difícil porque aunque usted me vea que yo estoy bien o no tengo nervios, por dentro estoy muy nervioso. Por dentro me cuesta. Y no solo por eso, sino porque detrás de cada predicador, de cada maestro, existen semanas y trabajos en el aspecto espiritual y no solo académico, digamos en el sentido de estudiar la palabra. Existen muchos temas donde de alguna forma uno va enfrentando desafíos tras desafíos para poder llegar aquí y cumplir con lo que el Señor nos ha mandado. Y esto es lo que se ve, pero la lucha, en estricto rigor para mí, terminaría cuando yo salga de esta reunión. Y comienza la que tenemos todos los días, en cada momento, que esa sí que es la que importa. Esta es importante porque estamos comunicando la palabra de Dios, pero hay una lucha interna y personal que cada uno de ustedes tiene y yo también, y esa es de todos los días, de todos los días. No crea que el que está aquí es mejor que usted. No crea que porque estudia la palabra de Dios, ya le salieron alas o está ya en el cielo. Wow, aquí no. Somos todos iguales y estamos en un proceso de crecimiento. Algunos han madurado un poco más en algunos puntos y otros no. ¿Cierto? Pero todos estamos en crecimiento y estamos en una formación. ¿Amén? Cada uno de ustedes está en una formación. Lo importante, que una de las cosas que a mí siempre me ha gustado de las enseñanzas de pastor, es estar dispuesto. Estar dispuesto. Porque nosotros en estricto rigor estamos en una lucha constante. Estamos en un mundo donde existe una guerra espiritual. Donde existe una batalla que nosotros no vemos y está sucediendo. Y nuestro espíritu está también ahí en esa batalla. Constantemente haciéndonos ver que tengamos nuestros ojos puestos en Jesús. Pero nosotros estamos dándoles atención a este conflicto bélico interno que no vemos, pero que sí existe porque así lo dice la Escritura. Porque va a haber un momento en que el Señor nos llame y nos diga, hermano tanto, hermana, necesitamos que usted haga esto. ¿Estará dispuesto a servir al Señor? Porque muchas veces nosotros le ponemos la excusa y decir, no, es que yo no estoy capacitado. Hermano, usted no necesita de repente en algunas cosas estar 100% capacitado, usted necesita estar dispuesto. Porque estamos completos en el Señor Jesucristo. La Escritura dice, estamos completos en el Señor Jesucristo. ¿Es importante estudiar la palabra? Absolutamente. Pero si usted cree al Señor y cree a su palabra, usted está completo. Yo estoy completo. Solo que tenemos que estar dispuestos. Toda esta información que mencionamos al principio solo son, como se dice en términos militar, cortinas de humo, que de alguna forma nos saca del foco, nos distrae de lo que es realmente importante. Como les decía, de alguna forma esto implica, todo esto que hemos visto, no perder de vista el objetivo. El objetivo principalmente es que nosotros, a través del consejo de Hebreos 12, 1, 2, es despojarnos de todo peso, como primer punto. Como segundo punto, del pecado que nos asedia, ¿cierto? Como tercer punto, correr la carrera que tenemos por delante. Como cuarto punto, hacerlo con paciencia. Como quinto punto, mirar a Jesús. Como sexto y séptimo punto, como el autor y el consumador. Como bien les decía, ¿por qué despojarnos de todo peso? Porque muchas veces tomamos pesos que no son necesarios para nuestras vidas. Son inversiones a sacos rotos, que no afectan en nada a la eternidad. Como segundo punto, como les decía, del pecado que nos asedia, porque el pecado constantemente, que es toda aquella infracción a la ley, que es todo aquello que nos aparta de la verdad, digámoslo así, todo aquello que nos aparta de la verdad, todo aquello que nos aparta de Dios es pecado, por lo tanto, nos desvía del objetivo. Tercer punto, correr por delante la carrera que tenemos por delante. Correr la carrera que tenemos por delante. Es interesante el término que utiliza aquí la Escritura, correr, cuando podría haber dicho caminar.
Y yo pensaba, mientras estaba armando el mensaje, ¿por qué no usó la palabra caminar por la carrera que tenemos? Porque pues, perfectamente podríamos caminar, es una carrera, por lo tanto podríamos a lo mejor. Pero el concepto carrera está enfocado en una maratón, en algo que es más largo. Y dice correr la carrera que tenemos por delante, pensando en el concepto de una meta, que existe una meta, ¿cierto? Y esa meta es que nosotros cumplamos nuestra carrera, cumplamos el tiempo que estemos en este mundo, habiendo agradado al Señor y llegando a la meta gozoso, dichoso de que cumplimos. Tal como lo dijo Pablo en algún momento. He corrido la carrera, ¿cierto? ¿Cierto? Y de alguna forma eso le generó a él satisfacción porque lo hizo. Terminó su trabajo. Y esa es nuestra carrera. Y debemos de correrla porque está por delante. Está allí. No está atrás en lo que hicimos, en lo que no hicimos. Muchas veces también pensamos en lo que no hicimos. No, mi hermano, olvídese de lo que no hizo. Piense en lo que está hoy por hacer y en lo que puede hacer, porque la carrera está por delante. No diga y piense, pucha, yo no he hecho esto para la obra, no he hecho esto para el Señor o no he cumplido con esto. No, piense en hoy. Como una vez el futbolista que acá en una publicidad decía, el mañana es historia, ¿cierto? Hoy es lo que cuenta. Hoy es lo que cuenta. El mañana es historia, hoy es lo que cuenta. Por lo tanto, tenemos una carrera por delante. Y debemos de pensar que está allí y ahí es donde tenemos que dirigir nuestra visión. Puestos los ojos en Jesús, porque allá estará la meta. El otro punto, el cuarto punto, hacerlo con paciencia. Este punto es muy interesante porque en una época donde todo es instantáneo, absolutamente todo es instantáneo, es difícil hacer las cosas con paciencia. ¿Cierto? Todo lo queremos ya. ¿Qué viene de la generación que viene? ¿Qué le estamos transmitiendo a nuestra generación? A nosotros se nos olvida de que nosotros somos comunicadores de nuestro hogar y de todo nuestro entorno. Y que hay generaciones que vienen después de nosotros y que copiarán cómo nosotros estamos haciendo las cosas. Y a veces decimos, no, la generación de ahora o la que viene va a ser re mala. Sí, pero es fruto de lo que nosotros estamos haciendo. Porque hoy es lo que cuenta. ¿Qué tanto nosotros estamos afectando a esta generación de forma positiva? Porque a lo mejor de negativa yo creo que todos lo sabemos. Hay una generación de alguna forma que está afectada de forma negativa. Por lo tanto, ¿qué nos corresponde a nosotros hacer? Poner los ojos en Jesús. Hashtag puesto los ojos en Jesús. Despojarnos de todo peso, del pecado que nos asedia, es decir, no poniéndole atención al pecado, correr la carrera que tenemos por delante, entendiendo que Cristo es la meta, entendiendo que tenemos que seguir sus pasos, pero sobre todo hacerlo con paciencia, no creyendo ser los mejores, no teniendo más alto concepto de sí mismo que el que deberíamos de tener. Un error grave en el mundo cristiano, tener mayor concepto de sí mismo que el que debería de tener. El único mayor que cualquiera de nosotros de los que estamos aquí presentes, incluso pastor, de todos, es el Señor Jesucristo. Y Él fue el que pagó un precio en la cruz. Por lo tanto, el único que puede, en chileno, cachetonearse es el Señor Jesucristo. Él es el único que tiene créditos para decir que es el mejor. El resto estamos en aprendizaje. El resto estamos creciendo, estamos madurando, estamos avanzando. Y por lo tanto, como un niño o un bebé no se puede convertir en un adulto de la noche a la mañana, se hace con paciencia. Pero para eso también tenemos que entender que tiene que haber disposición en crecer en nuestra vida espiritual. Tiene que haber intención de crecer en nuestra vida espiritual. No quedarnos, como el Pablo decía, como algunos, en vez de ya comer alimento sólido, todavía tienen necesidad de leche. No, sino con la intención de crecer. Porque no son los años. Yo he conocido distintas iglesias, distintas denominaciones y he aprendido con los años que no son los años los que te hacen un buen cristiano. No son las canas. No son los títulos o los cargos en la iglesia. Sino realmente la experiencia y la vida que hemos tenido con el Señor. Porque muchas veces vemos, incluso Timoteo era un joven y era usado por el Señor. Pastor fue llamado joven también al pastorado y le dio y aceptó el desafío. Por lo tanto, los jóvenes no sientan
que por ser jóvenes no pueden ser usados por el Señor. Los ancianos tampoco, los mayores, los adultos, nadie crea que no puede ser usado por el Señor. Es por eso que tenemos que tener claro que tenemos por delante una carrera, pero tenemos que hacerlo con paciencia. ¿Amén? Como bien decía el quinto punto, mirar a Jesús. Eso es lo más importante, porque esta carrera, la única forma para que la completemos es mirando a Jesús. Si no miramos a Jesús, no lo logramos. Se supone que cada uno de nosotros es hijo de Dios, y como hijo de Dios debe siempre mirar a Jesús. Absolutamente. Si miramos al hermano, a la hermana, a los líderes, a los diáconos, al directorio, a los músicos, a quien sea, va a fracasar. Una de nuestras conversaciones de repente que tenemos en los matrimonios es esa. No debemos mirar absolutamente a nadie de la iglesia como superior, sino al Señor Jesucristo. Porque si nosotros queremos agradar a los líderes, al directorio, queremos agradar al predicador, queremos agradar al pastor, vamos a fracasar en nuestro intento de crecer. Vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. La única forma de que logremos que nuestro estándar suba es que miremos a Jesús. Si miramos a las personas que comúnmente fallamos, fracasamos. Entonces, por lo tanto, hashtag puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador. La palabra autor en el griego es archegos, que quiere decir el que muestra el camino. Y en la palabra consumador en griego es teleiotes, que quiere decir el que completa. Por lo tanto, Jesucristo es el que nos muestra el camino y el que completa nuestra fe. Si nosotros miramos a Jesús, absolutamente podemos culminar y completar esta carrera. ¿Por qué es importante poner sumo cuidado en estos objetivos que yo les decía anteriormente y que la palabra bien claro nos dice? Porque Cristo fue el que pagó un precio en la cruz. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8. No es porque lo diga yo, sino porque la Escritura nos dice de que fue Cristo el que pagó y sufrió en la cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que poner atención en lo que el consejo del Señor en Hebreos 1 y 2? Porque fue Cristo el que pagó un precio en la cruz. Él tenía el gozo puesto delante para sufrir la cruz. A pesar de lo difícil y la dificultad, ahí estaba, cumplió con lo que el Señor, con su Padre, le había demandado, ¿cierto? También Él menospreció lo oprobio. Isaías capítulo 53, versículo 5. Isaías 53, versículo 5. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Nótense, él menospreció lo oprobio. ¿Qué es la palabra oprobio? La palabra oprobio está relacionada principalmente a desacreditación, a la humillación. Él fue humillado. Aquí bien claro Isaías lo dice. Fue humillado, fue desacreditado públicamente. ¿Y qué pasó? Él menospreció lo oprobio, no le puso importancia a lo oprobio, a lo que estaba viviendo, a la desacreditación pública, a la humillación pública. Él no le puso importancia con el fin de cumplir con el objetivo que tenía, llegar a la cruz y salvarlo a usted y a mí. Es decir, continuó adelante. ¿Para qué? Para mostrarnos a nosotros la carrera que tenemos por delante. Y que la única forma que podemos hacerlo es poniendo los ojos en Él.
Otra cosa importante que vemos al cumplir con estos objetivos, porque es importante darle atención, porque Él se sentó a la diestra del trono de Dios como conclusión de cumplir su objetivo. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 8 al 11. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 8 al 11. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, Él cumplió su objetivo, ¿cierto? Está sentado a la diestra de Dios, pero con el fin de que nosotros también estemos juntamente con Él. ¿Todo esto a causa de qué? ¿Cómo nosotros estaremos obviamente junto con Él? Por el hecho simple de ser hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículos 12-13. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por la misma voluntad de Dios y por cumplir ese objetivo de Jesucristo, nosotros podemos tener la esperanza de estar en la eternidad también. ¿Amén? ¿Tiene esa esperanza usted, mi hermano? ¿Amén? Tenemos esa esperanza. Por lo tanto, la única forma para que lleguemos con alegría, con contento, como Pablo, es que prosigamos a esa carrera que tenemos por delante. No miremos para atrás, no nos enfoquemos en otras cosas, sino que corramos la carrera que tenemos por delante, pero con paciencia. Para concluir, mi hermano, Gálatas capítulo 4, versículo 7. Gálatas capítulo 4, versículos 7 al 8. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Es importante, mi hermano, que tengamos por conciencia, con conocimiento, a través de esta información, no debemos vivir como esclavos, porque fuimos comprados a precio de sangre, dice la Escritura. Fuimos hechos, llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos tener claro que estas cortinas de humo que constantemente pueden ser herramientas útiles para el movimiento de nuestra estadía en este mundo, quedan aquí. Y como quedan aquí, no debe ser nuestra visión 100% en lo que va a quedar aquí, sino en la eternidad. Nuestra preocupación como hijos de Dios, tal cual como enseñaba el hermano Cristian en la mañana en el libro de Apocalipsis, es pensar que tenemos que ser luz. Y a través del libro de Apocalipsis o cualquier otro libro, ser usados por el Señor en el compartir. Hay personas que tienen la habilidad de aprovechar las oportunidades y predicar el Evangelio. Si usted de repente no las tiene, búsquelas, porque está completo en el Señor Jesucristo. Usted no le faltan herramientas. Si usted es un hijo de Dios, ha nacido de nuevo, tiene las herramientas porque está completo en el Señor Jesucristo. Lo que le falta es decirle al Señor: estoy disponible, Señor, estoy disponible, muéstrame cómo y lo hacemos. Y de repente usted no se va a dar ni cuenta y de repente llega la oportunidad de una persona que hace una pregunta o hace un comentario y ahí podemos.
siempre con prudencia, con respeto, sin generar contiendas, porque muchas veces hay gente que busca conflictos con sabiduría. Presentar defensas con mansedumbre, como dice Pedro. Presentar defensa con mansedumbre. Y dejar ahí la palabra del Señor hacer su trabajo. Porque nosotros solamente somos mensajeros, ¿cierto? Nosotros transmitimos la información, transmitimos el mensaje. Si es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios la que cumple el propósito por el cual ha sido enviado. Amén. Y si nosotros estamos en un lugar o con algunas personas específicas, es por una razón, para serles útiles al Señor. Amén. Por lo tanto, tengan conciencia, mi hermano, que Dios llamó a pecadores al arrepentimiento, es decir, nos llamó a todos nosotros. No creamos que el pecado que nos asedia no puede tocarnos de repente. El que esté firme, le dice la Escritura, puede que le esté sacando contexto a lo mejor, pero el que esté firme mire que no caiga. No crea que está del todo bien, ¿cierto? Preocupémonos y ocupémonos, un término que se ocupa mucho hoy en día. Preocupémonos y ocupémonos de nuestra condición y nuestra relación con el Señor. La única forma que nosotros seamos buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenos hijos, buenos compañeros, buenos todo, es preocupándonos y ocupándonos en nuestra relación con el Señor. Muchas veces tenemos malos enfoques y queremos ser solo buenos esposos. Queremos solo ser buenas esposas. Queremos ser solo buenos hijos. Pero descuidamos nuestra relación con el Señor. Y Él es la clave para todo. Él es la clave para nuestro éxito en esta carrera. Amén. Por eso, hashtag puesto los ojos en Jesús. Despojémonos de todo peso, mi hermano. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y veamos a Jesús como nuestra única plenitud y como la guía de nuestra fe para poder terminar esta carrera que termina cuando el Señor nos llama a su presencia. Amén. Le invito a orar. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque es viva, es eficaz, discierne hasta los más íntimos pensamientos, nos ayuda y es un consejo que permanece para siempre. Te doy gracias, Padre, porque sé que nunca vuelve vacía, sino que nos ayuda en todos los momentos de nuestras vidas y en todos los escenarios en los que nos encontremos. Te doy gracias porque sé que tú comenzaste una obra en cada uno de nosotros y la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Te doy gracias porque nos ayudarás a seguir avanzando, a seguir continuando y a seguir poniendo los ojos en ti, oh Cristo. Padre, te agradecemos por tu palabra y te bendecimos y te glorificamos. Mientras están los ojos inclinados, si hay algún hermano que diga en su corazón, quiero poder estar dispuesto, quiero tener a lo mejor o saber usar las herramientas que Dios me ha dado. Quiero serle útil al Señor. Levante su mano mientras el resto está con su cara inclinada. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Si hay algún amigo o amiga que diga, yo quiero conocer a ese Jesús. Yo quiero tener esa esperanza, tener esa confianza, creer que un día moriré, pero estaré con Él. Levante su mano si así lo desea. Amén. Gracias, hermana. Gracias. Padre, tú has visto las manos alzadas. Has visto sobre todo la intención de su corazón. Padre, te ruego que a través de tu palabra concedas las peticiones de su corazón de acuerdo a tu voluntad. Que puedas ayudarles a conocerte, que les puedas ayudar a crecer, a ser usados para tu gloria, Señor. Que puedan ser obreros de tu obra en el área y en el momento adecuado que tú lo requieras. Bendiga sus corazones, Señor. Bendiga nuestros corazones. Bendiga nuestras vidas. Bueno, usted ya nos bendijo, Señor. Ya nos ha bendecido en todo aspecto. Y te agradecemos por ello, Señor. Gracias una vez más, bendito Dios, en el nombre de Jesús, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que tú haces y por lo que tú harás. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.